Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Vamos a hablar de la relación que existe entre dos áreas fundamentales de nuestro desarrollo, probablemente físico, además, y una patología súper frecuente. Vamos a hablar de litiasis vesicular, esa relación que existe entre la alimentación y la cirugía. Y para eso me acompaña una experta en la materia, la doctora Katherine Perroni, Hola, ¿qué tal? Un médico placer. cirujano general, además experta en la Correctamente. paroscopia, en cirugía Así mínimamente es. invasiva. Correctamente. Sí, Gracias por muchísimas. estar acá, Katherine, y además hacer un espacio en tu agenda para hablar de este maravilloso tema que pareciera estrechamente vinculante, ¿no? Y vamos a Totalmente. empezar por allí. Es decir, vamos a resumir muy corto y muy preciso, pero que quede para nuestros televidentes, qué son los cálculos biliares y cómo se forman. ¿Qué es la litiasis vesicular propiamente dicha? Ok, de acuerdo. Bueno, como todos sabemos, los cálculos son piedritas que se nos forman en la vesícula, generalmente por el consumo de alimentos altos en grasa. ¿Qué pasa? En la vesícula se forma bilis. Esta bilis, cuando tenemos el consumo de excesiva grasa, va a haber una lentitud en la síntesis de lo que es la bilis. Cuando esta se va a secretar, no lo hace adecuadamente. No lo hace de manera... Porque ella influye muchísimo en lo que es en todos los procesos digestivos que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces estos cálculos empiezan a formar generalmente, como los más frecuentes son de colesterol, hay de otros tipos, pero los más frecuentes son de colesterol. Por eso la dieta alta en grasa está muy relacionada a lo que es la formación de estos cálculos. Esta bilis se empieza a coleccionar, o digamos, se empieza a producir de una manera más lenta, y esta producción más lenta de bilis obviamente nos va a dar lo que es la formación de barro biliar principalmente, que me imagino que lo han escuchado muy comúnmente, y posteriormente la formación de lo que es los cálculos Significa que son estrechamente vinculantes, lo decía yo al inicio, es decir, una dieta alta en grasa, sobre todo en grasas saturadas y además rica en ácidos grasos, colesterol básicamente, pues obviamente va a producir más cálculos biliares por el exceso de eso que no digerimos, que no metabolizamos adecuadamente o en la velocidad que requerimos. ¿Cómo un paciente puede sospechar que tiene litiasis vesicular? ¿Cuáles son esos signos clínicos que pueden hacernos sospechar o decir, oye, creo que tengo cálculos en la vesícula? Bueno, es importante saber que la mayoría, solamente de un 100% de los pacientes que tienen cálculos biliares solamente son diagnosticados de un 35 a un 50%. Wow. O sea, muchas personas no saben que tienen cálculos en las vías biliares. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a tener sintomatología, ya quiere decir que la enfermedad está un poco más avanzada. ¿Qué va a presentar este paciente? Generalmente va a presentar dolor en hipocondrio derecho, que es esta partecita donde tenemos la ubicación del hígado. Y cuando ya la enfermedad ha evolucionado, podemos tener náuseas, vómitos, y ya cuando está un poco más avanzada se puede presentar como fiebre. Pero principalmente en lo que debemos tener más atención es el dolor posterior a la comida, y generalmente si son comidas copiosas o altas en grasas. Significa que evidentemente puede pasar desapercibida. Es decir, puede pasar desapercibida porque no puedes notarlo a menos que caigas en un estado de emergencia, o lo que nosotros llamamos colecistitis aguda, que ahí cuando existe la inflamación, pues por supuesto ya tienes la manifestación. ¿Cuándo es una preocupación y cuándo se convierte en un problema? Más allá de que estén los cálculos allí biliares presentes, pero hay una complicación bastante grave que quiero que tú enuncies, es decir, ¿cuándo se convierte en una gravedad? Ok, es importante saber que las complicaciones vienen dadas por la migración o no de estos cálculos. Cuando este cálculo migra es cuando tenemos lo que se llaman las complicaciones mayores. ¿Qué pasa? Si este cálculo lo tenemos en lo que es la salida de la bilis o cuando inicia anatómicamente la vesícula, podemos tener que es la colecistitis, que nos lleva a presentar náuseas, vómitos, hasta fiebre. Si este cálculo migra un poco más a lo que es un conducto que se llama colédoco, y vamos a tener una coledocolitiasis, esto ya amerita otro tipo de estudios y nos pueden llevar a emergencia. Si este cálculo se queda atrapadito acá y hay una éxtasis de bilis, o sea, se llena más la bilis, y aún así esta bilis no sale y se llega a infectar, podemos tener una colangitis, que es otra complicación muy, muy importante. Y más allá, cuando este cálculo migra hacia la vía del páncreas, podemos tener una pancreatitis. La pancreatitis, que en el 70-80% de los casos son mortales. Pareciera, fíjate, con este tema de la impercepción que podemos tener de todo el cuadro clínico, pero más allá de eso, si no llevamos una adecuada dieta, sabemos, además si tenemos sobrepeso, que podemos llegar a esto. ¿Cuál es la relación de la alimentación? Lo decíamos al inicio, pero en tu experiencia como cirujano, ¿cuál es la relación desde el punto de vista profiláctico y una vez que se ha operado
¿cuál es la relación entre alimentación y litiasis vesicular? Mira, la relación está estrechamente, como lo digo yo, es vital. La dieta o la alimentación en este tipo de patología es vital. Primeramente, para prevenirla debemos tener una alimentación adecuada, una alimentación rica en fibras, una buena hidratación. Pero ya cuando tenemos esta formación de cálculos, para que estos cálculos no nos migren, tenemos que tener una alimentación igual disminuida en todo tipo de grasas saturadas, que son los más importantes, y rica en fibras. Entonces, mira, tanto para evitar la formación de cálculos como para evitar las complicaciones que nombré anteriormente, es vital una alimentación saludable. ¿Hay algo que podamos hacer para controlarlo una vez que nos ha sido diagnosticado la litiasis vesicular? Tú mencionabas el tema de las comidas ricas en grasa, pero también comidas copiosas. Cuando hablo de comidas copiosas son comidas voluminosas, es decir, comidas altas, abundantes, de acuerdo a su digestibilidad, que hace que la digestión sea, por supuesto, más tardía, probablemente más lenta, más pesada, comer en horas de la noche o comer en horas donde no podemos digerir los alimentos de manera adecuada. ¿Qué podemos hacer de manera profiláctica una vez que hemos sido diagnosticados? ¿Cómo podemos evitar algún dolor, alguna molestia? Bueno, si ya tenemos el diagnóstico de litiasis, lo repito nuevamente, tener una dieta baja en grasas saturadas, alta en fibras, tomar abundante agua y bueno, principalmente escuchar nuestro cuerpo, pues, como siempre le digo a mis pacientes. Tenemos que escuchar al cuerpo. Si tenemos algún dolor, tratar de ir a un especialista que nos diga un dolor abdominal específicamente a nivel de hipocondrio derecho, ir al especialista que nos haga una ecografía, que es el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de patologías, y así prevenir de una manera adecuada con ejercicio y dieta que esta enfermedad no evolucione a complicaciones que nos lleven al quirófano. Catherine, ¿cuál es la solución más efectiva? Sabemos que la quirúrgica, evidentemente, exactamente, pero ¿cuáles son las alternativas que existen en este momento? Sabemos que es una cirugía electiva, que preparas al paciente para llevarlo a la mesa operatoria, pero ¿cuánto tiempo tarda esto? ¿Se opera inmediato una vez que existe la colecistitis aguda? Okay. Eso es importante aclararlo porque nosotros en medicina enfriamos el proceso, vamos a un segundo tiempo, quiero que lo expliquen brevemente. Okay. Generalmente cuando el paciente acude con dolor abdominal y le damos un diagnóstico de litiasis vesicular, esas vías biliares, esa vesícula generalmente están inflamadas, paredes engrosadas. Lo que tenemos es, como decimos en el área médica, vamos a reposar estas vías, vamos a que el paciente, todo este proceso inflamatorio disminuya, se le manda el tratamiento adecuado dependiendo cómo llegó el paciente, con qué sintomatología, los laboratorios, etcétera. Y posteriormente, a unas 6 a 8 semanas, que es lo más adecuado, se hace la cirugía electiva. Tenemos dos, la colecistectomía laparoscópica, que es mínimamente invasiva, y tenemos la colecistectomía abierta, que es cuando ya entramos, con la colecistectomía. Es un protocolo más extenso. Exactamente. Pero el gol estándar también, como les digo, además de la ecografía para el diagnóstico, para la cirugía de vías biliares o de la vesícula, de la litiasis vesicular, es la por vía laparoscópica. Tienes una recuperación más rápida, el paciente ya al mes puede estar haciendo sus actividades normales y las incisiones o las cicatrices son muy pequeñas, lo que conlleva... Lo hace más fácil. Correctamente. Todo. A ver, el tiempo de pantalla lamentablemente es muy corto, Catherine, un tema súper específico. Tus redes sociales para quienes quieran ubicarte. Por supuesto, me pueden localizar en Instagram como doctora Catherine Perroni y ahí van a encontrar información no solamente de litiasis vesicular, sino de todas las patologías quirúrgicas y bueno, ahí les extensos temas de... Seguro que sí. Catherine, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme el día de hoy. Este maravilloso tema, te vamos a tener más adelante por con otros temas de interés. Por supuesto. Recuerden, amigos, que a mí pueden seguirme por @DomingoPorras en Instagram, de allí los va a llevar al resto de mis redes sociales para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día, vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.